Cole, Pues bienvenido. nada, Y gracias más una vez, gracias, gracias por todo. gracias Eduardo y bueno, gracias a todo el equipo de la Escuela da Cidade. La verdad que bueno, tenemos, siempre han habido buenos vínculos y con San Pablo en especial hay una relación de amistad y con Fernando, Eduardo, que ya, Eduardo dijo, estudiamos hace unos años atrás, pero yo creo que los años no han pasado en vano, fueron muchos años atrás. A diferencia de otras ocasiones, hoy día voy a concentrarme en una investigación en la cual estoy en la actualidad. La última vez que estuve en la escuela, creo que fue en febrero del 2019, mostré parte de lo que acaba de comentar Eduardo, que tenía que ver más con el trabajo en torno a mi oficina, que es Aristía Lab. Voy a compartir pantalla. Se ve, ¿cierto? Sí, Sí, Ok. Eh, y nada, para introducir esta lectura hoy día, eh, me pasó una cosa que el año 2000, a fines del 2016, fuimos invitados a la Bienal de Arquitectura de Santiago eh, y empezamos a desarrollar una investigación etnográfica en la manzana donde se ubica nuestro despacho. Y trabajamos con una etnografía con las trabajadoras sexuales. Ese material lo presentamos en la Bienal, luego editamos y autopublicamos un libro, el que se presentó en la Bienal del 2017. Y el 2018 me tocó ir a dar unas charlas a Dinamarca, hicimos una pasada por, en ese momento, Venecia, y me tocó ver el pabellón de Momoyo Kajima, quien era la curadora en ese momento del pabellón de Japón en Venecia, y que justamente tenía por título el tema de etnografía arquitectónica. Entonces, nada, fue como encontrarme justamente con un cruce de lo que ya veníamos haciendo en Aristía, y en ese momento decidí entrar por esas cosas de la vida ya, a hacer el doctorado, y ese era el tema que me interesaba explorar, investigar. Entonces lo que les voy a mostrar hoy día para nada es algo definitivo, cerrado. Creo que es como la primera ocasión que me estoy dando para mostrar un avance de esta investigación, que paralelamente estoy también trabajando en un par de papers. Y la bajada claramente tiene que ver con el trabajo con Guajiro, ¿cierto? Que me parece que es una figura sumamente importante, un precursor dentro de la temática, y que creo que solo tiene o sea, un parangón en términos de estos arquitectos que poco sabemos y que son unos tipos muy importantes para lo que es la arquitectura contemporánea. Yo haría un parangón ahí con Cedric Price, ¿cierto? Creo que hoy en día hay mucho material más de Cedric Price, pero de Con Guajiro todavía es una figura sumamente hermética, ¿cierto? Entonces, más que nada, lo que voy a hacer en esta presentación son tres partes. Ahí iré acelerando algunas más que otras, voy a utilizar algunas citas, ¿cierto? A manera de contextualizar ciertas ideas o profundizar, ¿cierto? Dentro de algunos conceptos. Entonces, lo primero es como qué es la etnografía, ¿cierto? De manera muy general. Luego, algunas relaciones que no en el último tiempo, sino que durante el siglo XX se han generado entre la arquitectura y la etnografía. Y por último, ir al grano con justamente el trabajo de campo y la representación en la obra de Con Guajiro. Y resumida, yo diría como en tres etapas. Hay otras etapas que hay, pero que a mí me interesa focalizarme en esos tres puntos. Eh, entonces, primero entender que obviamente la etnografía es un campo, una rama que aparece de primera manera en el ámbito de la antropología y que luego comienza a derivar hacia la sociología, ¿cierto? En el año 20, 30 empieza a permear
este campo de estudio hacia otras disciplinas, ¿cierto? Ya hablaremos cómo a finales del siglo, desde la mitad del siglo XX en adelante, esto, con la posmodernidad, la etnografía empieza a hibridizarse con otras disciplinas y es así como llega a ser un campo de estudio con la propia arquitectura. Entonces, interesan en este caso algunas citas que nos hablan de la etnografía como esta ciencia que describe a los grupos humanos, ¿cierto? A los grupos humanos, sus instituciones, ¿cierto? Sus comportamientos, pero también a las producciones materiales. Y es donde entra ahí el ámbito que nos interesa a nosotros como arquitectos, ¿cierto? Eh, Probablemente, y esto dicho por algunos autores como Atkinson y Hammersley, una de las principales características del etnógrafo radica en que él participa, ¿cierto? De una manera oculta o abierta, pero participa en el cotidiano del día a día de las personas, ¿cierto? Y esa participación es súper importante porque implica estar en el lugar mirando, observando, ¿cierto? Y en ese estar en el lugar se empieza a desarrollar un acopio de información, ¿cierto? Que se va transformando luego en la construcción misma de la investigación etnográfica, ¿cierto? Que probablemente estos pioneros la entendían muy bien en términos de que la etnografía era un escrito, ¿cierto? Era una publicación que daba cuenta de estas experiencias en el lugar. Y siempre creo que es importante retroceder a lo que entendemos como quiénes son los pioneros de esta disciplina. Y ahí aparecen dos figuras sumamente importantes, claves para entender este campo emergente a finales del siglo XIX, como son Franz Boas y Bronislaw Malinowski, ¿cierto? Boas, por su parte, y muy de manera, yo diría, finalizando el siglo XIX, se va al Ártico, ¿cierto? Y va a la isla de Baffin, ¿cierto? En el norte, digamos, de Canadá, y se interna a descubrir todo un mundo exótico, ¿cierto? Con los Inuit, que eran las tribus justamente de esquimales, ¿cierto? Y empieza a ver cómo estos personajes viven, cómo son sus relaciones entre ellos, cómo se va construyendo una cierta genealogía, eh, pero también empieza a observar, fíjense, a partir de estos dibujos, el paisaje ártico, ¿cierto? Empieza a aparecer ya dentro de la discusión, porque no se puede separar justamente el estudio de la cultura y del comportamiento humano justamente del contexto en donde se está llevando a cabo. Pero quiero destacar en este punto que este trabajo etnográfico justamente va hacia ámbitos sumamente exóticos, ¿cierto? O sea, estos son por lo general intelectuales del mundo anglosajón, ingleses, en el caso de Bronislaw Malinowski es polaco, ¿cierto? Pero que van hacia los polos del planeta, ¿cierto? A descubrir otras formas de vida, ¿cierto? Eh, Toda investigación social es una forma de observación participante, porque no podemos estudiar el mundo social sin ser parte de él. Creo que esta cita es como muy bonita en términos de bajar esta idea de ir a un lugar y ser partícipe de él. O sea, estar en el lugar implica, ¿cierto?, entrar en relaciones, ¿cierto?, en intercambios sociales con los habitantes de ese lugar. Y desde ese momento podemos comenzar a entender que estamos realizando un trabajo participativo y de observación. Eh, y eso, ese modo, la observación participante está como técnica de investigación, es un modo de estar en el mundo, ¿cierto? Característico de los etnógrafos y de los que nos interesa investigar y hacer trabajo de campo, ¿cierto? Estar en el mundo es tener los pies puestos en la tierra. Y aquí voy a abrir una pequeña ventanita, pero yo parto mi investigación doctoral comentando que al alumno de arquitectura le hace falta calle. ¿Y por qué? Porque creo que de los 90 en adelante, con el advenimiento tecnológico de software de representación y de generación de formas avanzadas, creo que el arquitecto y el estudiante de arquitectura cada vez más se fue replegando
al interior de sus laboratorios, de sus estudios, ¿cierto? Y dejó la calle como de lado, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, mi interés por la etnografía y el cruce con la arquitectura es justamente volver a ese territorio y en los potenciales que tiene con el ejercicio del trabajo social, ¿cierto? Cierro para pasarnos al otro autor pionero y que es trascendental, ¿cierto? Que es Bronislaw Malinowski. Él él vivía en Inglaterra y se va a las islas de Nueva Guinea, ¿cierto? Allá Oceanía, y lo pilla justamente la Primera Guerra Mundial allá. Entonces, como él era polaco, no podía volver a Inglaterra porque tenía y se le iba a generar un problema probablemente de irse encarcelado. Entonces, Malinowski excede el tiempo que tenía programado en estas islas y finalmente ese tiempo, que terminó siendo, terminó siendo más de lo programado, ¿cierto? 2 o 3 años, termina generando este gran trabajo que probablemente es como, podríamos decir, la Biblia de todo estudiante de etnografía, ¿cierto? Hay muchos que lo critican, muchos lo ponen en discusión, pero sí es un muy buen documento que justamente es una etnografía de un personaje que va hacia el mundo de lo exótico y entabla esa observación participativa con la gente, ¿cierto? Empieza a observar, de más está decir que estos son personajes que son los primeros que empiezan a desarrollar una verdadera etnografía, o sea, que llegan al lugar y entablan relación con el poblado. Entonces, ahí vemos a Malinowski, ¿cierto? Fíjense, entre el 17 y el 18, él volvería como el 20 recién a Inglaterra, por ahí. Entonces, estamos hablando que es un personaje que tiene que comenzar a entender al nativo, ¿cierto? A este personaje exótico, cómo se comunica, cuáles son sus costumbres, y él, esta imagen es, yo diría, bastante, qué sé yo, está como para la foto, podríamos decir, pero sin duda que después de pasar 3 años en las islas, Malinowski, y después de leer algunos capítulos del libro, uno entiende que verdaderamente hay una relación que fruto de ese trabajo de campo, ¿cierto? Y aquí una cita de Malinowski dice, lo fundamental es apartarse de la compañía de los otros blancos y permanecer con los indígenas en un contacto tan estrecho como se pueda, lo cual solo es realmente posible si se acampa en sus mismos poblados. O sea, verdaderamente esto de decir, dejar a los otros blancos significa comenzar a hablar la misma lengua, ¿cierto? Interiorizarse en las costumbres del otro, ¿cierto? De la otredad, que es hacia donde se dirige directamente el trabajo etnográfico. Dejo rápidamente a estos pioneros como un breve pincelazo y nos pasamos al concepto de ya etnografía arquitectónica. Creo que es importante lo que ocurre, fíjense, un poco de años después del trabajo de estos antropólogos en ámbitos exóticos, y este cambio es sumamente radical y ocurre al interior de la Escuela de Sociología de Chicago, a partir del trabajo, las investigaciones de campo de Robert Park y Ernest Burgess, en una década, ¿cierto? Ellos desplazan ese foco de atención de la etnografía en un ámbito exótico, ¿cierto? En los polos, podríamos decir, de nuestro planeta, y lo llevan, ¿cierto?, a una discusión a la propia ciudad, ¿cierto? Entonces, ellos empiezan a construir estos diagramas, ¿cierto?, que pueden comenzar a realizarlos a partir de un trabajo etnográfico, ¿cierto? Hay un desplazamiento desde lo exótico, desde el campo de lo rural, disciplinarmente hablando, hacia lo urbano, ¿cierto? Y la etnografía comienza a desarrollarse, ¿cierto?, con las temáticas propias y los conflictos que comenzaba a presentar los grandes conglomerados urbanos de comienzos del siglo XX. Entonces, Chicago claramente empieza a tener esos conflictos, esas problemáticas. Fíjense en el diagrama, comienzan a aparecer, es una síntesis de cómo es Chicago y cómo aparece un núcleo, ¿cierto?, urbano. Luego empiezan a aparecer los anillos con
los equipamientos, la industria, pero entre medio empiezan a aparecer los poblados que tienen que ver con conflictos de movilidad, con inmigración, que son los que justamente desde una temática de ecología urbana, como ha sido entendida la gran parte de los textos y de los escritos de Chicago, van a permitir justamente entender lo que está pasando con estos lugares, el Chinatown, los guetos justamente negros en torno al centro, y que justamente van desarrollando diferentes anillos desde esta lectura del diagrama. Entonces, aquí hay un cambio que es muy sintético, pero estas ideas parten con esta publicación del año 1925. Fíjense, en paralelo al trabajo de Kon Wajiro, lo que está ocurriendo en Japón, ¿cierto? Pero el año 25, Park y Burgess publican este libro de la ciudad, donde viene justamente la introducción de todo el trabajo de la escuela de Chicago, que luego con el correr de los años se comenzaría a atomizar, ¿cierto? Y ya esta cosa de hacer etnografía en la ciudad va a comenzar a ser algo mucho más común, ¿cierto? Si nos saltamos, si hacemos un sáltico cuántico, eh, fíjense, 60 o 70 años después, ya la etnografía pasa a tener otras dimensiones. Y hay algo que me interesa, que es ciertas investigaciones que ponen al dibujo, ¿cierto?, como un método o un nuevo método etnográfico, ¿cierto? El etnógrafo siempre ha llevado un equipo en donde se dibuja y todo, pero ahora el dibujo empieza a tomar otro rol, ¿cierto? Si probablemente los pioneros terminaban con un documento escrito, los nuevos etnógrafos contemporáneos o las nuevas ramas de la etnografía, lo que están haciendo, están incorporando el dibujo como una herramienta para relatar, ¿cierto?, esta experiencia y este trabajo de campo. En particular, fíjense en el último número, que es una serie de libros que se llama Ethnographic, y que justamente lleva hacia un rol casi como novelesco el campo de la etnografía, ¿cierto? Hay una construcción desde una narrativa gráfica que permite entender ciertos conflictos. En particular, ese libro habla de un tema que a nosotros en Aristea nos ha interesado siempre mucho, que es el trabajo sexual y la ciudad, ¿cierto? Cómo se van construyendo espacios urbanos y sociales, ¿cierto? Así que es como para darle una revisión y hacer una lectura. Pero ¿qué pasa claramente entre las relaciones entre arquitectura y etnografía, ¿cierto? Nos encontramos a mitad, yo diría, a mitad del siglo XX, desde el año 30 en adelante, arquitectos que por una serie de problemáticas, ¿cierto? En particular, no sé, los problemas de los totalitarismos políticos en Europa, entre el 20 y el 30, ¿cierto? Adolf Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia, van generando que muchos arquitectos que habían sido probablemente muy destacados tengan que emigrar de sus países. Creo que el caso de Konrad Wachmann, Bruno Taut, ¿cierto? Martin Wagner, Eric Mendelssohn, son casos sumamente representativos. Este es un diagrama que plantea como una taxonomía justamente del estado de los arquitectos, ¿cierto? Pero él está invitado al seminario que vamos a tener la próxima semana, y me interesa mucho porque va de alguna manera configurando una categoría que la va relacionando con la etnografía, ¿cierto? O la situación etnográfica. Entonces, la primera parte del diagrama, la parte superior, habla de arquitectos exiliados, ¿cierto? La segunda habla de arquitectos que llegan al colonialismo, desarrollan etnografía en el contexto del colonialismo tardío, ¿cierto? Ahí aparece obviamente la figura de la primera figura de Aldo Fanik, ¿cierto? Con los dogones en África, acompañado también por su colega Hermann Hahn, que hoy día no me voy a expandir, pero ahí hay un trabajo muy interesante. Luego vienen arquitectos desarrollando justamente entre el 60 y el 70, un trabajo social, Rapoport, ¿cierto? Gunther Nietzsche, y se cierra con, obviamente, John Turner en Perú,
Christopher Alexander, Houbraken, Walter Siegel, ¿cierto? Un esquema sumamente interesante. Y solo para contextualizar, el caso de Bruno Taut es notable porque si él ya desde el grupo expresionista venía con una discusión que construía fuertes relaciones con el contexto y el lugar, y que la arquitectura tenía que estar en esa relación con el lugar, cuando Bruno Taut es exiliado, él, bueno, se da una gran vuelta, va a Siberia y desde ahí toma a Japón, porque había conseguido una carta del Colegio de Arquitectos de Japón. Y nada, va a pasar sus últimos días en el exilio, ¿cierto? El año 1933 llega a Tokio y ahí comienza a desarrollar un material que luego va a publicar en una antología, un libro, ¿cierto? Que habla de la cultura y los japoneses, ¿cierto? La relación de la arquitectura, lo cual va a venir obviamente muy marcado por la visita que él hace, y esto es sumamente interesante porque Bruno Taut llega y al otro día visita Katsura, este palacio imperial, ¿cierto? Que cuando Kioto pasa de ser la capital imperial a Tokio, ¿cierto? Este era como uno de los palacios que había en Kioto, y siempre ha interesado mucho y interesó mucho a los arquitectos que visitaban Japón, ¿cierto? Por las proporciones, por el tipo de arquitectura, ¿cierto? Y nada, Bruno Taut en su segundo día en Tokio, en su estadía, conoce este palacio y es una pieza importante de sus escritos que podemos, digamos, consultar, ¿cierto? Ahí tenemos algunos diagramas que dan cuenta de la importancia de Katsura en la taxonomía arquitectónica de Japón que hace Taut. Y por otro lado tenemos otro personaje, Raúl Hausmann, que probablemente es más conocido como un artista visual, parte de los dadaístas, ¿cierto? Cuando buscamos a Hausmann aparecen sus collages, ¿cierto? Hausmann también, por problemas políticos, sale desde la Alemania y termina en las islas Ibiza, ¿cierto? Con su mujer, Hannah Hosch, que también Hannah Hosch es también una gran artista visual asociada al collage. Pero lo interesante de Hausmann es que en su estadía en Ibiza desarrolla una investigación de la arquitectura, ¿cierto? Y que es un trabajo que en el último número de la revista Arc Plus, como la última avanzada de la arquitectura etnográfica, Ákos Morawansky, el investigador húngaro, define que justamente lo que desarrolla en este caso Hausmann es parte de esta etnografía arquitectónica. Él no siendo arquitecto, pero lo extraño es que en esta revista de arquitectura catalana, de allá de los años 30, él es categorizado como arquitecto, ¿cierto? Entonces él lo que hace es desarrolla una investigación y un levantamiento de esta arquitectura blanca, de esta arquitectura mediterránea, vernacular, típica de estas islas, ¿cierto? De Ibiza, Menorca y Formentera, y típica también del Mediterráneo, ¿cierto? Dejo rápidamente, ahí hay mucho material, pero estoy como contextualizando solamente para entrar al concepto de Architectural Ethnography, que es un término, aparece en la discusión, yo diría, arquitectónica y de las escuelas de arquitectura el 2017 con esta publicación, que es la entrevista que Michael Hayes le hace a los Atelier Bow, ¿cierto? Pero tiene una larga data hacia atrás que ahora no voy a abrir, pero sí es una metodología que, claro, cuando Atelier Bow la pone sobre la mesa, genera ruido, pero ya ha sido nombrada y utilizada por una serie de autores, ¿cierto? Y muy relacionado, cruzando disciplinas también, cruzando la sociología, la arqueología, la arquitectura. Pero bastó que, obviamente, esta entrevista fuera realizada en Harvard, fuera publicada y luego era parte también del material que Momoyo Kajima con Loren Stadler y Yui Saki estaban preparando como curadores del pabellón de Japón para que el tema ya tomara otras dimensiones. Ahora,
cuando uno lee probablemente el texto que viene en este libro, todavía no termina de cuajar bien a qué se refiere Momoyo Kajima con este campo emergente de la etnografía arquitectónica, o cuál es el enfoque que ella le está dando. Y a mí me parece que en la introducción de la revista, esta revista salió este año, la mía viene hace rato, llegó a Chile y se volvió por problemas de COVID a Alemania, y nada, la he podido ya traducir desde el alemán y leerla, pero voy a poner dos citas que me parece que son clave para entender este enfoque, ¿cierto? Bueno, Kajima, Kapalki y Stadler, todos asociados a la ETH, con, yo diría, una larga tradición también de esta relación con la etnografía y el dibujo. Ellos dicen, pero a diferencia de la tradición arquitectónica clásica, el dibujo se ve aquí menos como un medio para traducir una idea en un primer boceto, luego en un plan de implementación y finalmente en un edificio terminado. O sea, como primer estado, la etnografía arquitectónica no toma el dibujo como la primera etapa de un proyecto de arquitectura, ¿cierto? Deja establecido esa primera idea. Y con esta segunda parte cierro la cita. Más bien el dibujo se utiliza mucho más como una herramienta eficaz con la que se pueden rastrear y revelar las diferentes realidades que acompañan a la vida en todos los ámbitos de la arquitectura. Hábitos que se reflejan en las tipologías arquitectónicas. Ahí hay un primer punto interesante, la influencia de las técnicas de construcción o los métodos de construcción, ¿cierto? O sea, tenemos el estudio de las tipologías, los métodos constructivos, que obviamente van variando, depende de las localidades, la circulación de las personas, bienes o información. Y eso tiene que ver claramente con la idea de Behavior, ¿cierto? La investigación que lleva a cabo los ateliers Beauvoir y particularmente Kajima en la ETH, ¿cierto? Los cambios en los edificios a lo largo del tiempo o la estrecha interacción entre los edificios y su entorno, ¿cierto? Asentamientos y entorno. Entonces, claramente lo que plantea esta cita ya mucho más madura es que la etnografía arquitectónica es una herramienta justamente para comenzar a construir un diálogo entre las personas, su habitar, su comportamiento y la arquitectura, ¿cierto? No como un ámbito indivisible, ¿cierto? No vamos a estudiar una cosa aparte y la arquitectura como un objeto, sino que ahí hay un ámbito. Y a mí me interesa también desde la aproximación lefebriana de la producción del espacio, entender que ya no estamos hablando del espacio como una condición euclidiana que tiene alto, largo y ancho, sino que entender la producción del espacio de una manera más expandida. Y creo que es desde esa visión donde la etnografía arquitectónica entra como una amalgama que logra reunir una serie de ideas, ¿cierto? Entonces, para salirnos de este como abanico o paraguas que nos introduce desde diferentes miradas, voy a presentar algo del avance que he estado revisando en torno al trabajo de campo y la representación de Kon Guajiro. Y como lo dije, este es un personaje que me parece que es bastante trascendental, muy poco estudiado. Hay un par de tesis doctorales de él, hay papers escritos, pero gran parte de su material está en japonés, ¿cierto? Yo me he ido comprando libros de él en japonés y estoy traduciendo este material, con lo cual obviamente voy perdiendo algo, creo que un 20, a veces un 30%, pero me ha permitido ir entendiendo. Ahora, la figura de Kon Guajiro es clave aquí en términos de entender una figura, digamos, de entender el proceso de maduración de esta persona, los cambios que se van generando, pero también, si ustedes se fijan, él nace en 1888 y fallece el 73, año negro para nosotros los chilenos. Y si uno se va a la línea de tiempo de Japón y se sitúa, ¿cierto? Estamos entendiendo que la restauración Meiji, ¿cierto? Cuando termina, ¿cierto? El shogunato, termina
¿cierto? Estos años de encierro que vivió Japón, ¿cierto? Japón como cultura pasó 300, 400 años sin aceptar el ingreso de extranjeros, ¿cierto? Todo eso se acabó con la restauración del emperador en el periodo Meiji, el año 1868, y fíjense que Guajiro Kon nace 20 años después. O sea, podríamos decir que la época que a Guajiro Kon le tocó vivir, ¿cierto? Desde 1888 acá, ¿cierto? Hasta el 73, es probablemente la época que convierte a Japón en lo que es hoy en día, ¿cierto? En una potencia mundial, una potencia que se abre, ¿cierto?, hacia la occidentalización. Japón sufre grandes cambios económicos, culturales y sociales, ¿cierto? Y es ese el contexto de manera muy sensible que le toca, en el cual le toca participar y trabajar a Kon Guajiro. Entonces, esto lo digo porque me parece que no podemos disociar etnografía del contexto en donde la estamos desarrollando, qué está ocurriendo en términos políticos, sociales, económicos, en el lugar donde estamos estudiando, ¿cierto? Y en ese sentido, podríamos decir que esos 80 años, o no, casi 90 que le tocan vivir a Kon Guajiro, Japón tiene un cambio que es radical y que se ve manifestado tanto en los fenómenos sociales, en la gente, ¿cierto? Y en lo urbano, ¿cierto? Entonces, la primera etapa de estas tres etapas que voy a hablar tiene que ver con un trabajo. Esta es una línea de tiempo más grande que tengo, pero aquí la he como fraccionado. Entra a entrar, ahí hay una fecha, yo diría, errónea, pero Kon Guajiro es invitado a trabajar a la Escuela de Arquitectura de Waseda, probablemente una de las más interesantes de Japón, con más trayectoria, y ahí se encuentra con este personaje, su profesor, que es Sato Koichi, quien lo invita a su vez también a formar parte de este grupo, que es Hakuokai, que es el grupo de investigación de la vivienda Minka. ¿Qué es lo que es el Minka? Es la vivienda de artesanal, podríamos decir, rural, del pueblo en Japón, ¿cierto? Es la vivienda de una casta que no gobernaba, ¿cierto?, en el periodo feudal. Es la vivienda que encontramos en el campo, en la ruralidad, y que presenta unas características tanto arquitectónicas como sociales particulares. Entonces, este grupo estaba liderado por este personaje que es Kunio Yanagita, ¿cierto? Que es, a través de sus investigaciones, es denominado como el primer etnógrafo y el primer folclorista, ¿cierto?, de Japón. Esto podríamos decir, tiene un símil en Chile, yo diría, casi con Violeta Parra, más de otra época, pero Violeta Parra también desarrolló un trabajo etnográfico en torno a la cueca, que es sumamente interesante. Entonces, fíjense que he invitado a Guajiro Kon a este grupo, Hakuokai, y que finalmente, desde este grupo y del trabajo de Kunio Yanagita, se establece que están los orígenes de la etnografía en Japón. Fíjense, estamos hablando casi en un paralelo con lo que estaba ocurriendo en la escuela de Chicago, ¿cierto? Y los antecesores que eran estos pioneros que acabo yo de mostrar. Entonces, aparecen otros personajes, como es Adauchi, que luego invitará a estudiar a Guajiro Kon en la vivienda Minka a Corea, ¿cierto? Pero creo que es importante situar, ¿cierto?, la investigación de este grupo. El trabajo de campo de Hakuokai tuvo como objetivo registrar la desaparición de las culturas históricas populares e investigar las condiciones de las áreas agrícolas para discernir los problemas sociales en los estilos de vida de los campesinos. O sea, obviamente que aquí había también gente del Ministerio de Agricultura que le interesaba entender que Japón había dejado ese sistema feudal, ¿cierto? Y iba a comenzar a modernizarse, iba a empezar, Japón tiene un territorio bastante pequeño, por ende debía desarrollar una economía sumamente inteligente, y con lo cual toda la cultura en torno a esta arquitectura iba a comenzar a cambiar. Entonces, desde el gobierno se decide armar a este grupo de investigación
transdisciplinar, ¿cierto? A investigar esta arquitectura que estaba justamente a puertas de comenzar a desaparecer, y eso es un hecho. En la actualidad, el Minca en Japón hay sectores, hay pequeños grupos, pero ya no es lo que era antes, ¿cierto? Después de 100 años, claramente, y después de la industrialización y la modernización de Japón, este paisaje productivo ha cambiado, ¿cierto? Entonces ahí se ven algunas investigaciones de fotógrafos etnográficos que registraron el Minca, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que me interesa de este grupo en particular? Es justamente la transdisciplinariedad, ¿cierto? Porque Odauchi es geógrafo, Koichi es arquitecto y Yanakita era antropólogo. Entonces, ¿por qué sitúo esta triada ahí de disciplinas? Porque finalmente es desde esta riqueza que Guajiro Con finalmente termina por desarrollar una investigación que a ratos desborda lo propiamente arquitectónico, pero que tampoco es antropología. Y ahí es donde se genera una disciplina sumamente, podríamos decir, híbrida, ¿cierto? Entonces, este libro, que lo tengo por acá, este libro empieza a explicar a partir de la representación y el dibujo, se divide en diferentes partes, pero la primera parte lo que empieza a hacer es establecer un análisis entre las formas constructivas y el contexto productivo, ¿cierto? De Japón, ¿cierto? Voy a tomar un poco de agua. El contexto productivo, pero también el contexto climático, ¿cierto? Porque el Minca también va variando dependiendo de las diferentes regiones en donde se va emplazando esta arquitectura. Entonces, con Guajiro comienza el año 1917 como parte, invitado como parte de este grupo, y obviamente a él lo invitan a generar el registro, podríamos decir, audiovisual. Pero es un tema que va a acompañar a Guajiro Con a lo largo de su carrera, ¿cierto? Indagar sobre el tema de la vivienda, ¿cierto? Muy en alusión a la idea de la cabaña inicial, ¿cierto? Aquí está como el origen de esta idea de Loguier, ¿cierto? El origen de la cabaña plasmada en la vivienda rural japonesa, en la vivienda campesina, ¿cierto? Y es bien interesante porque los dibujos son de diferentes tipos, ¿cierto? Uno podría hacer, yo estoy en proceso de generar ese trabajo, pero podría ser la taxonomía que da cuenta de los diferentes tipos de dibujos, ¿cierto? Aquí el que está a mano derecha da cuenta de la repartición del suelo, ¿cierto? Cómo cada suelo se va sembrando, en dónde se ubica, en el solar, en donde se va ubicando la arquitectura y la conformación que van tomando, ¿cierto?, los poblados también. Este diagrama es muy bonito porque justamente da cuenta de eso, de la evolución en cuanto a la complejidad de los poblados. Fíjense cómo empieza a aparecer en la sección de la mano izquierda una tipología, y a medida que se va complejizando, se va tornando el poblado más complejo, más denso, ¿cierto? Y va otorgando una cierta cohesión a estos pequeños poblados rurales existentes en todo Japón, ¿cierto? También es interesante esto, cómo luego de hacer un primer barrido, Guajiro Con desarrollaría, entiendo, 3 viajes, uno con el grupo Hakuo Kai, luego un segundo grupo ya, una segunda etapa de sus viajes de manera más autónoma, y luego el viaje a Corea. Y luego las relaciones con el ministerio quedarían listas, ¿cierto? Y él va a desarrollar trabajos de manera autónoma para el ministerio. Pero aquí uno lo que comienza a entender es cómo empieza a clasificar ciertas arquitecturas que en este caso tienen que ver con la producción de los gusanos de cera, ¿cierto? Que estaban dentro de estas viviendas, ¿cierto? Eran parte, son unas viviendas productivas, ¿cierto? Y parte de esa producción ayuda a entender la forma arquitectónica, ¿cierto? O también cómo, no sé, algo que él relata mucho en este libro que yo estoy traduciendo, la relación, ¿cierto?, de los diferentes poblados, los poblados de pescadores,
los poblados que son parte de la producción de arrozales, ¿cierto? Con campos de arrozales. Entonces, a partir de estos dibujos, él empieza a entender justamente la arquitectura de estos poblados. Y es desde este punto, estos trabajos son bastante bonitos desde el punto de vista arquitectónico, pero Kunio Yanagita, el antropólogo del grupo, critica a Guajiro Kon porque dentro de sus dibujos en planta no aparece la gente, ¿cierto? Entonces, claramente y en contraste con lo que vamos a ver a continuación, uno podría ver que estas planimetrías, si bien son sumamente detalladas en cuanto a un levantamiento arquitectónico, no dan cuenta de la relación que hay, de la forma del habitar, ¿cierto? Cómo vive la gente, cómo se relaciona al interior de estos diferentes tipos de la vivienda minca, ¿cierto? Él también hace un análisis en cuanto a cómo es la evolución, ¿cierto? Desde la vivienda, podríamos decir, más prehistórica, si se quiere decir, la más ancestral, que si ustedes ven este esquema, aparece un pilar, que es un clásico de la vivienda japonesa en la antigüedad, ¿cierto? Que se estructura a partir de ese pilar, luego la vivienda empieza a tomar más cuerpo con madera, ¿cierto? Paja, hasta que llega a esta configuración en donde aparece un desnivel con un entarimado de madera, ¿cierto? Con el doma, ¿cierto? Que es este suelo de tierra, ¿cierto? Que en algunos lados también tenía la piedra, ¿cierto? Y que va a diferenciar las distintas funciones de la vivienda. Esa lógica o esa indagación la va haciendo a medida que va entendiendo cómo esta vivienda rural, esta vivienda campesina fue evolucionando, ¿cierto? Y esto tiene que ver claramente con la dedicación que Guajiro Kon hace y dedica a estar en el lugar, a recorrer los lugares y hablar con la gente. Extrañamente, el texto da cuenta de mucho intercambio, conversaciones con la gente, pero que luego a ratos no son traspasadas, y esto lo digo de manera crítica, justamente al dibujo, sino que el dibujo queda en esa dimensión de levantamiento. Empiezan a aparecer cierto rol protagónico que toman los objetos, ¿cierto?, dentro de las viviendas. Y eso me parece que es sumamente interesante. Yo fui educado en una época, soy ya bastante, no tan viejo, pero tampoco tan joven, y fui educado en una época en donde los profesores, tú te metías en un área y te decían, no, 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 es que eso no es arquitectura, ¿cierto? Y creo que todo Guajiro Kon está bañado por está cruzado por esos ámbitos que por algunos en algún momento fue discutido, ¿cierto? Uno podría decir que hay como un diseño industrial cruzado con la arquitectura, pero creo que ahí radica su valor justamente etnográfico, ¿cierto? Algunos dibujos, me voy a apurar para no demorarme tanto, ¿cierto? Y que van mostrando un cierto tipo de producción al interior de las viviendas, ¿cierto? Ciertas tradiciones, ¿cierto? Manufactureras, ¿cierto? Van acompañando estos dibujos que levantan estas tipologías, ¿cierto? Hemos visto croquis, hemos visto plantas, hemos visto esquemas, y aparecen también secciones que van dando cuenta cómo está habitado este universo, ¿cierto? Es muy distinto dibujar esto en planta, ¿cierto? Que dibujar en sección. Fíjense cómo él va definiendo ciertos estratos, ¿cierto? Desde la fundación, estos pollos de la vivienda, la estructura en madera y cómo ésta se empieza a llenar de objetos que son parte de la vida y del cotidiano, ¿cierto? Estas imágenes corresponden a lo que prosiguió, ¿cierto? El año 20, Guajiro Kon siguió trabajando, registrando fotográficamente y desarrollando un trabajo que continuó hasta el final de su vida, ¿cierto? Pero probablemente hay un momento de fractura yo diría un punto de inflexión en su investigación que tiene que ver y con lo que ocurre en el año 1923. El 1 de septiembre del 23 ocurre el gran terremoto de Kanto, que devastó Tokio, ¿cierto?
nosotros con los japoneses, los chilenos, tenemos ese vínculo muy cercano y mucho intercambio en este tipo de investigaciones con el tema de los terremotos y de los maremotos, ¿cierto? Compartimos esa cultura sísmica, ¿cierto? Pero estamos hablando que es un terremoto donde Japón, en el año 23, fíjense, o sea, Tokio queda completamente en el suelo, ¿cierto? Estamos hablando del 60 o el 70% en el suelo. Esto no es Nagasaki, no es Hiroshima, sino que es un terremoto y que lo que va a generar en Guajiro Con es un cambio en su mentalidad, ¿cierto? Él deja de lado ese estudio del campo, del ámbito de lo rural, para irse a la ciudad. Y por ahí había una cita, no quise esto llenar de citas, pero que alguien le dice a Guajiro Con, bueno, ya no tienes que ir al campo, ¿cierto? Sino que ahora la ciudad es un lugar para justamente comenzar a desarrollar exploraciones, ¿cierto? Entonces este terremoto marca un cambio en la época, ¿cierto? Después del terremoto nos quedamos allí, en el suelo de Tokio, mirando en silencio la ciudad en ese momento. Sentíamos la inmensidad de la cantidad de cosas que necesitábamos observar. Todos los días, al menos yo, caminábamos por la llanura, chamuscada al azar, como quemada, y comencé a investigar cosas aquí y allá mientras comencé a administrar un taller de pintura, que se convertirían en esta empresa denominada Barrack Decoration Company, ¿cierto? Esto es del 23. Entonces, fíjense lo que es caminar. Acá quedó la embarrada, digamos, un desastre, porque además, luego, después del terremoto, vinieron los incendios, el escape de gas, se empezó a culpar a los coreanos, que estaban en ese momento en estrecho conflicto con los japoneses, y empezaron a matar coreanos, porque como diciendo, oye, ustedes están metidos en la continuación de esta destrucción, ¿cierto? Entonces, Guajiro Con se vuelca al territorio y empieza a desarrollar, empieza a callejear, a caminar y a entender justamente qué hay detrás de estas construcciones, ¿cierto? Que son verdadera inteligencia popular, ¿cierto? Gente que tiene que tomar material reciclado, botado, y empezar a construir su propia vivienda. Entonces, es interesante esto porque ahí comienza nuevamente, y dicho por algunos autores, este guiño hacia la cabaña original. Volvemos a la idea del hoguer, ¿cierto? La esencia del ser humano, ¿cierto? El cubrirse frente a la adversidad. Entonces vemos en estos dibujos que comienzan a aparecer una serie de estructuras, de arquitecturas, que son la primera respuesta de los damnificados, ¿cierto?, posteriores al terremoto. Entonces, fíjense que hay una evolución desde estas estructuras que se empiezan a adosar a los árboles hacia una estructura que es denominada como estos barracones, ¿cierto? Una arquitectura que ya empieza a tomar cuerpo, ¿cierto? Que empieza a aparecer como una reconstrucción del tejido de la ciudad de Japón, ¿cierto? Y ahí es donde con Guajiro y estableciendo redes de colaboraciones empieza a colaborar, ¿cierto?, en la ayuda de la construcción de estas barracas, pero también en un ejercicio por ir generando un ornamento, ¿cierto?, una pintura, ¿cierto?, y que le van dando una caracterización en cuanto a ciertos motivos propios de Japón, ¿cierto? Entonces pueden ver estos dinteles o estos muros que empiezan a tener, ¿cierto?, este ornamento. Y en una frase sumamente radical, Guajiro Con dice: nos hemos convertido en la vanguardia de la reconstrucción imperial. Es un esfuerzo por crear hermosos edificios distintos de la convención. O sea, él tiene claro que en ese momento lo que se llevaba era el Art Deco, iba a entrar la modernidad. Es más, con Guajiro entra en conflicto con ciertos grupos, el primer grupo que es Burinka, el primer grupo de arquitectura moderna en Japón. Ellos critican esto que hace Con y su grupo. Hemos estado trabajando en las calles. Creemos que Tokio, en la era de los barracones, tiene una buena oportunidad para experimentar con nuestro arte. Entonces, si se fijan, ahí aparece el ya mítico Café Kirin, que luego desaparecería porque está en Ginza, ¿cierto? Probablemente el barrio urbano del centro de Tokio que más transformaciones ha tenido. Pero fíjense que en ese lugar todo quedó devastado
y se comenzaron a desarrollar estos trabajos, ¿cierto? Ahí aparece en un bookstore, en una librería, ¿cierto? Hay una fotografía y el mismo Guajiro Con se autorretrata con un croquis, ¿cierto? Dibujos exteriores, interiores del Café Quirón. Pero esto también daría pie a lo que es entendido como para mí una tercera etapa de cambio, ¿cierto? El terremoto, además de este trabajo con los barracones, va a generar un cambio en la mirada, ¿cierto? Y que tiene que ver claramente con dos citas que voy a leer. Dice Koni Yoshida, también se hicieron conocidos más tarde por sus estudios etnográficos de la vida moderna japonesa, alternativamente denominados Koyengaku y Modernology, ¿cierto? En el que documentaron las cambiantes prácticas diarias y las condiciones materiales en el Tokio urbano, ¿cierto? En ese Tokio posterior al año 23 y hasta el año 30, en donde verdaderamente se generaron grandes transformaciones en muy poco tiempo. O sea, finalmente lo que hizo el terremoto del 23 es eliminar una gran capa cultural, ¿cierto? Un tipo de arquitectura, y comenzó a aparecer otra arquitectura. Con lo cual, como dice la cita, vinieron cambios en la vida moderna urbana que luego Guajiro Con empezó a retratar. Y esta frase, creo que es de las últimas citas que voy a leer, es bastante importante porque dice, tomando la palabra arqueología, que es Kogonyaku, ¿cierto? Se eliminó el carácter central ko, que significa viejo, y se reemplazó por gen, que significa el presente. La nueva palabra que es acuñada con Guajiro es Kogengaku, ¿cierto? O arqueología de nuestros días. Más tarde tradujo la palabra al inglés como modernology, ¿cierto? Que es un estudio del presente, un estudio del cotidiano, ¿cierto? Y acá él define que su estudio, digamos, va a remitirse a tres líneas de investigación, ¿cierto? Que son las que van a guiar su trabajo, ¿cierto? El primero dice cosas relacionadas con el comportamiento de las personas, ¿cierto? Entonces ahí vienen los dibujos, en este caso, de los edificios céntricos, de la gente descansando, ¿cierto? Estamos hablando de lo que hace la gente, y aquí el link es total justamente con las investigaciones de Atelier Bow, ¿cierto? El comportamiento del ser humano, ¿cierto? Hay muchos arquitectos que han estudiado esto, que lo dijimos antes, Christopher Alexander, pero lo interesante que hace con Guajiro es justamente la metodología a partir del cual va estudiando esto. Él se lanza a las calles de una manera muy obsesiva, podríamos decir, y comienza casi a registrarlo todo, ¿cierto? Las posturas de la gente, ¿cierto? Fíjense, Marunouchi Building, ¿cierto? Es un edificio nuevo que obviamente da cuenta de podríamos decir, la influencia occidental de la arquitectura japonesa post-terremoto, ¿cierto? Y esta conlleva, ¿cierto?, unos funcionamientos nuevos, una arquitectura de alta densidad, ¿cierto?, de un edificio habitacional complejo que da cuenta de la vida de las personas, ¿cierto? De otro funcionamiento de la vida, ¿cierto? Entonces lo que empieza Guajiro Con es también a registrar, a mapear, ¿cierto? Esto que es tan contemporáneo de cartografiar los recorridos, ¿cierto? ¿Qué hace una mujer al salir de la casa, ¿cierto? ¿Cuál es su recorrido? ¿Cómo se mueve en el barrio, ¿cierto? O también, como hablaba, lo que ocurre en Ginza, ¿cierto? Ginza, un barrio completamente transformado. El plano de la derecha da cuenta del periodo Edo, donde se abrían canales, ¿cierto? Y hoy en día esos canales ya no existen, porque es terreno que vale una enormidad. Toda esta arquitectura ya ha desaparecido, todo esto que estudió Guajiro Con, pero él se vuelca a registrar, a generar estos planos que son sumamente interesantes porque de manera muy obsesiva va desarrollando notaciones en él, que van dando cuenta de lo que hay, del programa, de cómo son usados estos lugares. Fíjense este dibujo que a mí me parece que es notable,
de una suerte de tranvía público, ¿cierto? O de tren, cómo viaja la gente, ¿cierto? Cómo se relaciona, es visto a través de una sección y de un detalle, ¿cierto? Se observa la gente abrigada, ¿cierto? Hay también, y esto ya lo vamos a ver, este valor de poner el ojo en cómo la gente, que es parte de la cultura, la vestimenta, ¿cierto? Entonces aparecen los vidrios empañados, aparece el dibujo detallando los gorros de la gente, los abrigos, ¿cierto? Y también lo que se come, ¿cierto? Y aquí aparece una noción que probablemente no la había comentado, pero tiene que ver con un nuevo recurso de representación que es el diagrama, ¿cierto? El diagrama probablemente una herramienta con un mayor nivel de abstracción que deja lo físico, ¿cierto? Para ir en un ámbito de categorización, de clasificación, ¿cierto? Probablemente el diagrama puede ser muy trabajado también con la temporalidad. El diagrama da cuenta probablemente de situaciones que han ocurrido, van a ocurrir, por ende va más allá de una planta o una sección en arquitectura, ¿cierto? El segundo punto, casi ya cerrando la clase, cosas relacionadas con la vivienda de las personas. Y aquí una cita, si examináramos todas las pertenencias de una persona, podrías ver las características y las tendencias de esa persona. Sus pertenencias forman el trasfondo de su vida. Hay un problema con trabajar de esa manera. La gente prefiere ocultar un mundo interior y no le gusta que otros lo examinen. Claramente esto tiene que ver con cuando Guajiro comienza a entrar a las viviendas y comienza esto como indagar, qué ocurre adentro de tu closet, ¿cierto? ¿Qué ocurre adentro de tu living? ¿Qué ocurre adentro de los recintos de tu vivienda? Porque eso también da cuenta de cómo Occidente estaba penetrando en la cultura oriental, ¿cierto? Finalmente la estaba destruyendo, o sea, se estaba comenzando a generar un proceso híbrido que llega hasta nuestros días y lo vemos en películas como Lost in Translation, ¿cierto? Que dan cuenta de una ciudad fascinante, ¿cierto? Pero que es el producto de este cruce, ¿cierto? Entonces los dibujos que con Guajiro presenta que dan cuenta de este universo, dan cuenta de la importancia de los objetos, ¿cierto? La importancia del objeto cotidiano en nuestra vida, la relación que se establece entre los objetos, nuestra cultura, nuestra memoria, ¿cierto? Y me parece que los dibujos son súper exhaustivos en dar cuenta de eso. Fíjense el escritorio con los libros. Estamos hablando de dibujos que fueron hechos hace 100 años atrás. Ver ahora los dibujos de Jeremy Tile, ¿cierto? El comedor y todo, son hermosos, pero estamos hablando que aquí sí que hay una innovación total, ¿cierto? Dibujos que son acompañados de índices, ¿cierto? De datos, de información cuantitativa, ¿cierto? Que aparece después de generar esta información cualitativa, ¿cierto? Y el último punto, y con esto cierro, son las cosas relacionadas con la vestimenta, ¿cierto? Porque también cuando Kon Guajiro se pone a caminar por la ciudad de Tokio en esta década del 23 en adelante, empieza a ver cómo hay una vestimenta propia, y en particular del kimono, que empieza a desaparecer, ¿cierto? Y comienzan a aparecer, los japoneses empiezan a occidentalizar en su arquitectura, en sus costumbres, ¿cierto? Me he metido muy poco en temas domésticos, pero las tradiciones de la vivienda japonesa comienzan a variar. Se empieza a incorporar la cocina a los departamentos modernos, empiezan a incorporar dormitorios, cosas que en las viviendas tradicionales era completamente diverso. Y eso mismo, ese mismo cambio se observa en estos diagramas, en donde, y a partir de esta idea de la modernología, esta suerte de arqueología de la vida cotidiana, él empieza a retratar el cambio cultural a partir del dibujo, pero a partir de esta como estadística diagramada, ¿cierto? Dando cuenta que la penetración de la vestimenta europea es total, ¿cierto? Y el kimono, ¿cierto? O los tipos de zapatos, ya hay algunos que van en retirada, ¿cierto? Entonces, fíjense
cómo el dato cuantitativo, ¿cierto? La estadística va acompañada con el dibujo etnográfico, ¿cierto? Este es un dibujo muy bonito porque lo que hace justamente dar cuenta de eso. O sea, fíjense en los hombres, el hombre que está a la izquierda tiene un 60, se encuentra en el barrio de Ginza, ¿cierto? En el núcleo urbano de esos días, se encuentran más hombres, o sea, un 67% de hombres. Aquí estamos hablando claramente del patriarcado. ¿Por qué? Porque la mujer, por otro lado, todavía sigue con la vestimenta. El 99% de las mujeres ocupaban el kimono, ¿cierto? A diferencia del hombre que ya tenía un 67%. Ahí claramente hay una clara indagación de una sociedad todavía machista, ¿cierto? Estamos hablando 100 años atrás, un tema que hoy día estamos discutiendo aún, ¿cierto? Entonces, claro, esto es el kimono, ¿cierto? Es parte de una cultura, es un trabajo que incorpora elementos gráficos, ¿cierto? El arte oriental y japonés dentro de la vestimenta, y el cual empieza a cambiar. Entonces, estos dibujos, nada, van dando cuenta de ese cambio, ¿cierto? De ese contexto social y cultural que está en un proceso literal de inflexión, ¿cierto? Y él lo comienza también a ver en los uniformes de las camareras de los cafés, ¿cierto? Que hay algunos que todavía se mantienen, fíjense, con ese color, con esos motivos florales, y por otro lado, arriba ya empiezan a tomar, ¿cierto?, esa otra indumentaria con influencia en Occidente. Nada, pues, eso, espero no haberme extendido demasiado. Y para terminar, los quería dejar invitados. Eduardo me decía, no sé si habrán cupo. La verdad que el seminario hasta el día de ayer había 1.200 personas inscritas, con lo cual no hay Zoom que aguante, y lo vamos a estar sacando el seminario a través live por YouTube. Así que nada, yo te voy a enviar, Eduardo, los links a la brevedad para que los compartas ahí con el curso. Eh, y nada, este es un seminario que armamos en la Escuela de Arquitectura de la UTLA, que está también vinculado a los cursos que hacemos, al curso de dibujo y representación con los alumnos de primer año, y al taller de investigación, quienes también hoy día nos acompañan por ahí, con el profe Félix, el profe Roberto, que estamos haciendo etnografía arquitectónica. Y es parte también de lo que estoy investigando en mi tesis doctoral. Entonces, nada, hay diferentes invitados. Podríamos decir que hay una primera mesa que va a ser en español, que invita, no sé, está la Marie Combet, están los mexicanos de APRL del ESP, que son unos tipos que están haciendo un trabajo muy interesante. Está la antropóloga chilena Francisca Márquez. Creo que es una primera mesa más enfocada justamente a las herramientas, al dibujo, propiamente al cruce desde la arquitectura a la etnografía. Y creo que la segunda mesa, bueno, está invitado Raymond Lucas. Raymond se doctoró con el antropólogo Tim Ingold en Aberdeen. Está Sacha Rosler, que lo acabo de citar, y nada, también está Thomas Wasserslager, que estuvo presente en la exposición de Tokio. Y finalizando el seminario vamos a tener una clase magistral, creo que con una charla de Momoyo Kajima, que espero pueda justamente dar cuenta de lo que aparece en la última revista Arc Plus, esta revista editada este año. Y luego con Ricardo Green, antropólogo visual y sociólogo, vamos a hacer una entrevista live ahí a Momoya, ahí para sacarle como las últimas cositas. Así que nada, obrigado a todos, gracias a la Escuela da Ciudade y gracias a Eduardo Gurián por este espacio para poder compartir avances. Eso. Muy bien, ¿no? Wow, muchas gracias, Paul. Increíble, ¿no? Un montón de información, ¿no? Y no sé, me gustaría dejar abierto a la gente para que se pueda hacer preguntas.
y así también hablar con los alumnos de todo esto, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar por algo. favor. Abra micrófono, profesor. Perfecto. Así já está, não? A gente, o que Así. queria perguntar, se quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, daí eu posso, a gente pode ver também falar em português, não tem problema nenhum. Acho que ele consegue entender e daí se não conseguir eu ajudo, o Gui ajuda, não sei. Alguém, a gente vai dar certo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, está aberto. Por ahí alguien pregunta, Carla Cafe dice, gustaría saber de los autores del libro Historias del Turismo Sexual. Como la charla va a quedar grabada, no recuerdo si aparecen en la portada, pero el estudio es bien interesante porque tiene, creo que ver con el Mundial del 2018 en Brasil, y obviamente cuando se desarrolla un evento y con afluencia de gente aparece, digamos, el trabajo, el espacio para ejercer el trabajo sexual. Entonces ahí hay una historia bien interesante, pero ahí la podemos compartir después el link de la editorial, no recuerdo bien la universidad. Pero vamos, lo voy a poner ahora en minutos. Muito interessante, José Luiz, a sua pesquisa. Achei interessante também o lugar do desenho, né, nesse processo investigativo, porque muitas vezes a gente recorre à fotografia como linguagem e eu sou defensora do desenho porque eu acho que o desenho provoca uma observação mais aprofundada, mais contemplativa do que a fotografia. E eu também, nos últimos exercícios que você enviou, que você demonstrou, tem a questão da escrita, né? Essa é uma outra escrita, né? O desenho com observações verbais, né? Parece que é uma outra escrita, né? E gostaria de que você comentasse um pouco as características desse desenho investigativo, no sentido de apreender a atenção de quem está desenhando, sabe? No lugar do desenhista. Mira, gracias Carla por la pregunta y por tus palabras. A ver, yo creo que hay una cosa importante que tiene que ver con las herramientas del arquitecto, que a ratos a veces cuando estamos en los cursos creemos que es un universo como acotado, y creo que en ese sentido estamos en una época, si a Guajiro Con le tocó una época de cambios, yo creo que los cambios a nosotros se nos generan mucho más rápido. Entonces, dentro de toda esa rapidez o este tiempo efímero que nos toca vivir, o sea, hace un año atrás, ¿quién iba a pensar que íbamos a estar en esto de la pandemia? Entonces, ¿por qué el arquitecto debería quedarse con las herramientas o las metodologías así como que son las mismas metodologías de hace 40 o 50 años? Y creo que ahí me parece que toma valor revisar, así como lo dije al comienzo de la clase, anteriormente estuve interesado y por muchos años en Cedric Price, porque también había una cosa ahí con el diagrama, desde que nos conocemos con Eduardo en Barcelona, puse el foco en Cedric Price y cómo él interpretaba la arquitectura, tan así que él llega en un momento a hacer desaparecer la arquitectura esa matérica como la veníamos aprendiendo de los arquitectos, de los pioneros de la modernidad. Y claro, me salto de Cedric Price a Guajiro Con, uno de los casos que estoy estudiando solamente, estoy estudiando 4 casos, pero lo interesante de estas metodologías es justamente el explorar, ¿cierto?, nuevas herramientas. Me parece que no nos podemos quedar hoy en día
y lo hemos comentado mucho con Félix, con Nicolás Verdejo, gente de Aristía, como hoy día hay tomar la axonométrica y todo se representa en axonométrica. O sea, creo que tenemos que empezar a abrirnos hacia cruzar estas herramientas, ¿cierto? Y creo que explorar a personajes como Guajiro Con nos permite, obviamente, hacernos de nuevos métodos, nuevas herramientas para acercarnos al proyecto, ¿cierto? Esto que tú comentas como de la capacidad que Guajiro Con tiene de ir generando notaciones, la observación asociada al dibujo. Y fíjate que no sé, no estamos muy distantes acá en Chile de la Escuela de Valparaíso, que yo creo que desde los años 70 ha puesto, digamos, el croquis dentro de un espacio súper importante de aprendizaje. Probablemente el croquis de ellos viene asociado a lo que ellos llaman una observación poética. Y a mí quizás esa rama corre de manera paralela. A mí me interesa mucho más acercarme a los ámbitos sociales y a partir de estas herramientas ir notando lo que ocurre, abriendo el croquis, abriendo el diagrama a una discusión con los pobladores, con la gente, ¿cierto? Creo que ahí se abren herramientas de participación que creo que están todavía por ser dibujadas, por ser utilizadas. Creo que hay mucho todavía por decir de ellas. Alguém mais? No, yo solo, Eduardo, si alguien quiere comentar, pero acá están nuestros alumnos, bueno, y vuestros alumnos, y nosotros, por darte un ejemplo, estamos en Chile, lo comenté al comienzo, pero lo vuelvo a comentar, estamos trabajando etnografía arquitectónica en las ollas comunes, de ciertas periferias de Santiago, y es bien interesante porque lo que les pedimos a los alumnos que aborden la investigación primero desde pasar mucho tiempo en la olla común, algo que hoy día probablemente con este ámbito de pandemia es complejo, pero es interesante ya lo que ha empezado a aparecer. Y como decía ahí Carla, estamos muy acostumbrados a que probablemente nuestros alumnos, cuando tú les dices, ese es el lugar de proyecto, el alumno va, a veces va en auto, toma la foto y se va. O toma el Google Earth y toma desde arriba y puedes sacar a pasear hasta el monito a la calle, ¿cierto? Y el monito te va a retratar el lugar y listo, ahí está el lugar, es llegar y hacer el proyecto. Pero lo que nos planteamos también con esta otra metodología es pasar tiempo en el lugar. Y ahí pongo en valor nuevamente la metodología del trabajo de campo, que el arquitecto vuelva a la calle, vuelva a entablar vínculos que a ratos puede sonar como cliché, ¿cierto? Pero no es así. O sea, yo creo que muchas de las escuelas todavía siguen desarrollando ese trabajo, ¿para qué decir en Chile? Hay escuelas que casi a veces por miedo sus alumnos no van a ciertos contextos que podrían tener un grado de conflicto, como puede ser en Sao Paulo ir a las favelas, ¿cierto? José, ¿cómo están haciendo este ejercicio que ha dicho en el modo remoto, en online? ¿Cómo están haciendo para leer estaciones? No, es que estamos en la actualidad, como lo dije, no estamos, ya hay muchas comunas en Santiago que han abierto la cuarentena. El Gran Santiago se organiza por comunas, ¿cierto? Como grandes barrios. Entonces, diferentes comunas están en diferentes fases, ¿cierto? Entonces, cuando partimos el taller, obviamente que ya llevamos algo así como un mes y medio, pero nos planteamos esta idea que habría una posibilidad que se hiciera online. Pero en general todos los grupos han salido a la calle, han estado en los lugares. Entonces, nada, el ejercicio busca definir gran parte de lo que hoy día también he hablado, pero
parte primero entendiendo como una estructura, una organización de la olla común, ¿cierto? En la olla común hay líderes, en Chile hay una larga tradición desde la dictadura, que como el otro día el profesor Félix Reigá lo comentaba en relación a Sibeki, que hay una larga tradición en Latinoamérica de ollas comunes por la inequidad, digamos, y la desigualdad. Entonces, lo que intentamos primero es entender cómo es la olla común como en términos diagramáticos, quiénes la componen, cuáles son los roles que tienen. Y han empezado a aparecer cosas muy bonitas. Y lo siguiente es entender que la olla común no es un espacio físico, digamos, por lo general operan en una sede vecinal que tiene unas características, por lo general en Chile son muy flexibles, son lugares donde se puede hacer un baile, un bingo o otra actividad. La olla común, desde esta lógica de Lefebvre, tratamos de entender un marco más expandido, ¿cierto? La olla común implica también una red en el territorio. Hemos visto algunos alumnos que están trabajando con ollas comunes donde hay una persona que sale en la bicicleta a entregar el alimento a personas de la tercera edad. Entonces ahí tú empiezas a entender que la olla común es una organización mucho más compleja. Entonces la etnografía implica estudiar todo ese ámbito, no solamente el ámbito donde se produce materialmente la comida, ¿cierto? Pero bueno, a grandes rasgos eso es lo que estamos haciendo. José, ¿puedo preguntar una Profesor, cosa? por favor. Bueno, gracias por la presentación muy linda, de verdad. Muy buen trabajo. Lo que me impresionó es que tú cuentas una historia de, bueno, de 100 años atrás, o sea que es casi muy... es un proceso que para nosotros hoy en día es muy normal, pero en la época representar proyectos así no era normal, ¿no? Que no es solo proyecto, es proceso también. Entonces, lo que me encanta es que nosotros normalmente utilizamos las herramientas del diseño, que es sección, planta, el diseño para construir. Y él utilizaba las mismas herramientas también para hacer análisis, ¿no? Entonces quería que comentase un poco eso, que para mí es muy bonito, que es muy etnográfico y muy multidisciplinar también. Sí, o sea, a ver, Guajiro Con después termina en una fase hacia los 30 y años 40, 50, proyectando también. O sea, finalmente toda esta investigación va a decantar en una mejoría de una suerte como de prototipos de vivienda, no sé, vivienda económica en Japón, ¿cierto? Pero claro, es interesante cuando estamos cruzando la metodología, digamos, propia y probablemente la etnografía, los antropólogos y los sociólogos se la tienen así a media guachá, voy a decir en términos chilenos, como que ellos dicen, no, esta es de nosotros. Es más, cuando le presenté mi investigación a un antropólogo me decía, no, pero lo tuyo parece que es trabajo de campo, como que no quería asumir este concepto de etnografía arquitectónica. Entonces, yo la sitúo primero que nada en o sea, creo que a partir del siglo XX, a partir del año 50, con la posmodernidad hay una atomización de saberes, ¿cierto? Y los saberes, las disciplinas se empiezan a desdibujar, ¿cierto? Entonces, es ahí cuando yo digo, ¿hay alguien hoy día que te podría decir esto no es arquitectura? Creo que es muy difícil hoy día decir qué es arquitectura. Pero lo que estamos hablando aquí es podríamos decir, una metodología, ¿cierto? Y en ese sentido, la arquitectura creo que siempre ha trabajado mucho con metodologías cuantitativas, ¿cierto? Y creo que la gracia del trabajo de Guajiro Con es que mezcla también con el trabajo cualitativo, ¿cierto? Que es propio de la investigación social. Entonces, yo creo que el valor
del trabajo de Guajiro Con es justamente ese cruce de metodologías cuantitativas, de medir, de levantar, propias del arquitecto, con luego de tener ese levantamiento, irlo llenando de observaciones con lo cualitativo, y que es con las observaciones, las discusiones con la gente, las entrevistas con la gente. Y para cerrar tu pregunta, Fernando, creo que es indispensable que, como decía por ahí una cita, que tengamos claro dónde estamos parados. O sea, estamos en una ciudad, ustedes están en Sao Paulo, una ciudad que yo tengo la gracia de, he visitado muchas veces, hemos trabajado juntos, a una ciudad que quiero mucho, que me gusta mucho, y que creo que hay temas todavía por indagar, ¿cierto? Entonces, los talleres que llevamos a cabo acá en Santiago, yo a los alumnos por lo general los llevamos a zonas donde ellos se van a sentir incómodos, donde por lo general no han estado trabajando en esas áreas. Entonces creo que como arquitectos tenemos un rol, ¿cierto? Y para mí ese rol, claro, es ese rol social. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las herramientas y las metodologías para trabajar en esos contextos? Creo que Guajiro Con no es la última chupada del mate, pero sí nos ayuda a ir perfilando probablemente nuestras propias metodologías. Y no sé, acá de repente gente me pregunta, oye, pero ¿qué haces estudiando a un japonés? Claro, o sea, estoy analizando a los japoneses porque me interesa después todo eso aplicarlo acá, punto. O sea, no hay ni una... O sea, estamos hablando de lenguajes que son universales, ¿cierto? ¿Hay algún alumno ahí? No. ¿Alguien más? No. ¿KT? Oi, Guri. Hola, buenas tardes. Perdón que estoy sin cámara, estoy acá en la oficina y no pude resistir a la invitación, entonces estoy en una computadora que no tiene cámara, pero me gustó mucho tu charla y yo doy clases con Gurián y hace 3 años y él me obliga a conocer cosas que nunca he pensado en conocer y yo obedezco porque le tengo un poco de miedo a Gurián. Y él me enseñó hace un par de años un libro de un arquitecto japonés que se llama Jun Igarashi, que tiene una manera de dibujar sus planos impresionante. Y me hizo acordar mucho tu charla porque él usa estos dibujos, uno ve los planos y va dibujando todos los objetos del cotidiano, de la vida de todos los días, ¿no? Entonces uno ve los zapatitos, las almohadas, las sillas no están en fila, hay comida en la mesa, y uno mira esos espacios y entiende muy bien cómo son usados, ¿no? Y yo quería... Usted habló mucho de una metodología para conocer los espacios, pero yo creo también que hay una posibilidad por ahí también de hacer los proyectos, de un futuro, de una vida común, no más dividida en lo que es público que lo es privado, pero lo que es común. En esta pandemia estamos aprendiendo mucho eso. Sobre todo yo veo que acá en la oficina trabajamos mucho con las favelas, y cuando vamos a visitar las casas, los objetos son muy importantes. La casa puede ser muy precaria, por ahí no hay ventanas y no hay agua, pero hay tele, los armarios están llenos de cosas, hay fotografías en la pared, y cuando hacemos el proyecto ahí de las casas, con un proyecto del gobierno, tenemos muchas reglas acá en Brasil, esa vida no se transporta, ¿no? Y de alguna manera es como si nos pudiéramos proyectar, nuestro proyecto no ampara toda esta riqueza. Entonces me gustaría si podrías hablar un poco de esta relación, de esta manera de dibujar, que es muy rica, muy linda, muy compleja, para los proyectos
de hoy, o sea, que estamos haciendo. O sea, no sé. Sí, no, te agradezco como la pregunta y el comentario porque justamente es hacia donde creo que interesa como ir enfocando la práctica. O sea, estamos pasando por un momento de crisis, o sea, hace rato, que crisis medioambiental, ahora se suma una pandemia, o sea, probablemente nos ha tocado muy duro y se va a venir más duro. Entonces, dentro de esa lógica, vamos a seguir operando con las maneras clásicas o tradicionales. Yo creo que eso está agotado. Creo que tenemos que empezar a virar hacia como a tener cambios disciplinares. Entonces, lo que tú dices me parece que es sumamente importante. O sea, no podemos llegar a la favela a imponer un modelo, ¿cierto? Como dentro de las lógicas participativas siempre hablamos del top-down, ¿cierto? Desde arriba de la pirámide, como imponer nuestros modelos. Que a veces en las escuelas de arquitectura nos gusta mucho, claro, definir modelos matéricos, formas, y luego que aterricen en el lugar y como cayó, y que la habiten como cayó. Creo que es muy distinto cuando diseñamos desde abajo de la pirámide, ¿cierto? Con la lógica del bottom-up, ¿cierto? Y el bottom-up, justamente acá tenemos herramientas, o sea, dialogar con la gente. Creo que a ver, me gusta mucho a mí ponte hay un dibujante, ilustrador norteamericano que siempre aparece en las portadas de Chris Ware, Uriel lo debe conocer, ¿cierto? En este magazine de New Yorker, y es muy bonito porque Chris Ware, hay un libro que se llama Building Stories, que el tipo es impresionante, sin ser un arquitecto, el tipo comienza a narrar la vida, es como un George Perec de la ilustración, ¿cierto? Mientras George Perec cortaba el edificio parisino y empezaba a establecer relaciones de momento entre los departamentos, ¿cierto? Lo que hace Chris Ware, empieza a narrar la vida de una mujer, ¿cierto? Y empieza a hablar de su antes, el ahora, y empieza a seccionar el edificio, y aparte justamente parte desde una lógica gráfica, ¿cierto? De representar. Pero lo que quiero destacar en ese caso es justamente el poder de la narración, ¿cierto? Creo que es importante que miremos, volvamos al cómics. Yo nunca he sido muy de mirar cómics, nunca he comprado cómics, pero sí es necesario que comencemos a mirar las tiras de cómics, el dibujo, para ver cómo se narra una historia, ¿cierto? Porque creo que al arquitecto le hace falta eso, o sea, ir a conversar con la gente y luego construir una narrativa que nos permita probablemente llegar al proyecto. Pero ahora estamos hablando, como decía Catherine, a otro proyecto, ¿cierto? Yo tengo la certeza de que si el proyecto, y creo que los ateliers Bow, bueno, sus dibujos, me imagino que tienen a unos, qué sé yo, 30 internos trabajando para hacer esos detalles, y eso es una locura, ¿cierto? Pero creo que ellos, cuando uno ve su arquitectura, es sumamente variada. Creo que no hay un dogma operando detrás de su trabajo, sino que justamente opera mucho el reconocimiento, la forma de relacionarse de la gente, el comportamiento de la gente. Creo que en la medida que vayamos incorporando eso al diseño, el diseño va a va a ir perdiendo ese dogma, ¿cierto? Todos tenemos referentes de arquitectura, siempre nos gusta una estética más que otra. Pero creo que hay una pregunta que tenemos que instalar, y que es como ir perdiendo el miedo, ¿cierto? A no ocupar cierta estética, y que probablemente una estética se vaya desarrollando por sí sola. Es probablemente una discusión que lleva más de 30, 40 años, pero creo que frente a lo que se nos viene encima, creo que es importante que empecemos a cuestionar nuestra forma de operar en la arquitectura. Gracias. Muy bien, ¿no? Es que, cuando hablas de esto, nosotros siempre estamos hablando del papel, el diseño, ¿no? El dibujo, la representación,
de la arquitectura, a veces nosotros estamos siempre pensando ahí, no más, claro que intentando buscar un sitio para el dibujo al final, ¿no? Porque no solamente para dejarlo como representación, pero que sea una herramienta que nos ayude a proyectar, a tomar las decisiones. Entonces, un poco distinto de la manera como hemos aprendido, bueno, nos han enseñado, que tenía siempre la idea un poco de la construcción, de una lógica de la construcción. Nosotros en Brasil de una lógica principalmente, aún más por nuestros maestros como modernos que aún están ahí, ¿no? Tenemos el tema, la estructura es un tema igual y nos dejamos de lado muchas de las veces esto, ¿no? Quizá el dibujo, esta mirada o esta obsesión, por ejemplo, a pensar o a dibujar cómo las personas viven o cómo se mueven, cómo se pone en la ciudad, puede ser una clave nueva a intentar a pensar el espacio, ¿sabes? Yo creo que esto, tu charla y un poco de lo que nos presentó hoy, nos deja como una cuestión, ¿no? Algo para tensionar, para pensar, que no solo el dibujo está para hacer... claro que tiene una seducción cuando nos enseña este tipo de dibujo, es impresionante, ¿no? Los dibujos son muy, muy, muy complejos y tienen una cantidad de información que, pero, por ejemplo, a mí me encanta así demasiado, pero igual imaginar cómo la intención, y se nota que el dibujo tenía una intención en su registro de este decor, de no ser algo intrínseco solamente a la arquitectura y que sí que se pudiera registrar y ser leído por otras personas. Entonces tiene un objetivo. Yo creo que es un poco de esto que estaba hablando cuando hablaba del cómic, ¿no? De la narrativa al final de una presentación. Nosotros a veces como igual la clave, volviendo un poco a la atención, el tema, ¿no? Es que a veces hacemos arquitectura para enseñar cómo podemos hacer una casa con 3 patas y no con 4, o con menos, o no sé qué, y a veces dejamos al lado un poco la discusión directa, cómo las personas viven, lo que podríamos hacer, las cosas que son internas, ¿no? Me gustó mucho al comentar la pregunta de Caterine, el tema de Perec, ¿no? Jorge Perec para mí es una persona fundamental, tiene mucho que ver con Akihiro Kon, pero lo hace de una manera distinta con la escritura, pero tiene una obsesión y al mismo tiempo logra en dejar el detalle así al tope, ¿no? Va todo está apuntado, todo está registrado. Y esto es a veces, yo creo que sea más, pero por lo menos para nosotros como arquitectos, sea más difícil hacer escribiendo do que dibujando. Por eso que concordo, Carla tiene razón, ¿no? El dibujo, te pones más tiempo a ver las cosas y te eliges lo que quieres enseñar o registrar. Entonces hay como una mirada que se pone y al mismo tiempo tiene una idea de la síntesis que es muy seductora. Lo que imagino, así pensando y hablando un poco, intentando como absorber el todo de lo que pasamos ahora y de lo que estamos viviendo y lo que nos has enseñado, es imaginar maneras distintas posibles de empezar a dibujar nuestras arquitecturas por otra clave, ¿no? Esto es bonito, yo creo. Sí, pues. No, solo quería comentar que había una pregunta por ahí, Francisco Marañao. Me gustaría saber si hay en Chile la misma dificultad que tenemos en Brasil con la mirada etnográfica. Acá este modo de ver siempre fue ejercicio por el extranjero y el arte brasileño siempre fue contrario a la observación, en favor del imaginario. Creo que esto puede tener relación. No, yo creo que en Chile, o sea, creo que en Chile la disciplina está sumamente bien, o sea, lo que es etnografía está sumamente asociado a los ámbitos propios de la sociología y de la antropología. Pero creo que es interesante lo que ocurre en Brasil porque, ponte, cuando uno mismo ve los dibujos de Lina Bobardi,
hay ahí también unos guiños, ¿cierto? Hay algunos dibujos que empiezan a mostrar un contenido que va más allá de la obra arquitectónica, y que a lo mejor en su momento no fue tildado de etnográfico, pero a partir de estos nuevos enfoques sí lo podemos volver como a interpretar. Creo que ahí hay una cosa como interesante. Y nada, también hay un surrealismo, hay una parte etnográfica en el surrealismo que es súper interesante y que tiene algunas patitas en Brasil que yo creo que es interesante de indagarlo. No, yo solo quería comentar que cuando nosotros hicimos, yo antes de conocer el trabajo o de interesarme en este enfoque de Momoyo Kajima, cuando hicimos el trabajo con las trabajadoras sexuales, nada, voy a contar un pequeñito en espacio de tiempo de historia, pero nosotros queríamos entrar en en la narrativa de ellas, pero ese mundo sí que es hermético. Entonces, para hacer etnografía, les prestamos nuestra oficina y ellas vinieron durante 6 meses a hacer las asambleas, la fundación a nuestra oficina, a nuestro despacho de arquitectura. Entonces, en el edificio subían trabajadoras sexuales, a veces subían travestis y la gente de la otra oficina decía, oye, ¿qué está pasando aquí? Y claro, esas reuniones con una presidenta, con su ONG, la fundación, nosotros las ocupábamos para pasarles planos, que ellas retrataran, para entrevistarlas, ¿cierto? Para dialogar con ellas. Y gracias a eso logramos traspasar todo ese conocimiento a dibujos arquitectónicos. O sea, nuestra etnografía de alguna manera probablemente, y también las empezamos a reconocer en el barrio, cómo ellas caminaban, tenemos algunos diagramas que dan cuenta de cómo circulaban, cómo ellas se organizan por nacionalidades en el barrio. Pero a lo que voy es que por ahí creo que alguien, Guillermo, preguntó sobre cómo hacer etnografía desde la casa ahora. Y creo que hay nuevas tendencias también en donde tú puedes hacer etnografía desde el computador, ¿cierto? O sea, entonces creo que también es un campo todavía por ir abordándolo. Es un campo emergente, quiero decir. Eso. José, o que eu achei muito interessante, tanto na sua aula hoje, um trecho, na verdade, que me interessou, que me chamou a atenção, que a Momoyo Kajima fala também no livro, no catálogo, né, da Bienal de Veneza, que é como o Aherocon foi registrar as mudanças que a cidade estava passando, né? E fico pensando em como nossa vida mudou, está mudando, né, de anos para cá, com essa intensa digitalização das coisas, as relações de trabalho estão mudando, as relações com a cidade estão mudando, né? De uns anos para cá houve essa busca de retomar o espaço urbano, né, aqui em São Paulo, pelo menos. E então, como é uma ferramenta potente, né, para a gente conseguir entender o que está acontecendo, né, como está mudando e conseguir não só registrar isso, mas começar a trabalhar a partir disso, né? Eu acho super interessante essa... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Pedro. No, Pedro. Sí, o sea, me parece, lo que tú dices, creo que es clave, o sea, y ahí ponía el foco en algunos barrios de Tokio, o sea, ese es el ejemplo, ¿cierto? Cuando Atelier Bouguereau parte en los 90, y uno de sus libros lo explica, están justamente en el momento de la burbuja inmobiliaria, de la explosión de la burbuja especulativa. Y claramente observar ese contexto cultural y económico les permite a ellos luego después configurar Made in Tokyo. O sea, entonces, en lo que no tenemos que caer es en tratar de hacer otro Made in Tokyo, el Made in Sao Paulo. No, sino que lo que tenemos que hacer es como abrir nuestro radar y entender lo que tú justamente, Pedro, estás diciendo. O sea, ¿qué está pasando en términos culturales, económicos en Brasil? ¿Cómo la ciudad está virando, ¿cierto? Y cómo eso lo empezamos a leer
desde las herramientas de la arquitectura. Creo que ahí empezamos a como reunir nuestra propia metodología, por así decirlo, ¿cierto? Pero claro, Gurián hablaba de George Perec, ¿cierto? El mismo Enrique Walker se doctoró estudiando a George Perec, ¿cierto? Y luego termina trasladando esto de lo infraordinario a su libro Lo Ordinario, revisando cómo los arquitectos han empezado a estudiar estos contextos. Pero me parece que el acercamiento que hace Enrique Walker siempre se sigue quedando en la disciplina, ¿cierto? En mirar el contexto, en lo matérico, ¿cierto? En el paisaje, ¿cierto? Pero la gente queda completamente fuera. Entonces, creo que lo que estamos acá discutiendo es que en la medida que la disciplina arquitectónica se vaya hibridizando, ¿cierto? Con otras, vayamos a expandir. A mí me gusta mucho el concepto de expandir el campo de la arquitectura. O sea, si no la expandimos hoy día, aquí estamos aferrados. O sea, y por eso me cuesta tanto definir qué es arquitectura. Porque hoy día más que nunca, no sé, en Chile hay muchos, en un momento del 2000 en adelante empezaron a aparecer muchos innovadores. Entonces, nada, el Plata Arc Daily es la creación de unos arquitectos chilenos. Entonces, eso también es arquitectura. Es gente que está publicando online, ¿cierto? Material de arquitectura. El arquitecto hoy día se mete como curador de un museo, puede ser un editor, puede ser un investigador. O sea, arquitectura no es solamente lo que se construye. Entonces, la discusión que estamos teniendo ahora es hacia dónde queremos cada uno de ustedes, en este caso todos estudiantes, cuál es la práctica que cada uno de ustedes quiere desarrollar. Y ojalá que esa práctica esté muy en sintonía con el lugar donde ustedes están parados, digamos, y no que estén en su despacho como en una suerte. Me gusta la idea de una burbuja, ¿cierto? A propósito ahora de la pandemia y los Hans Rucker Co. No vamos, la idea no es construirnos burbujas y meternos ahí adentro. Eso que al contrario, lo que tenemos que lograr es trabajar como alguien dijo, creo, Carla, que dijo romper entre lo privado y lo público, ¿cierto? Creo que la buena arquitectura es la que logra que esos dos ámbitos dialoguen, ¿cierto? Bom, gente, acho Muy que a bien, gente ¿no? está se aproximando aí do nosso tempo aqui. Hein, Gurian? Talvez mais uma última pergunta, não sei se vou encerrar. Se alguém quer mais se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma pergunta, porque a gente também acho que vocês vão seguir, o pessoal tem aula depois também, então não sei. Se nos ha ido la mitad de la gente, así que yo creo que ya estamos... No, ¿sabe qué es? Es que los alumnos adentran nuevamente en clase, pero hay como un intervalo y después siguen con clases. Entonces igual deben de estar un poco apurados con esto. No sé, estaba mirando a ver si había alguna pregunta más. Bueno, la gente estaba más agradeciendo de que haciendo otra cosa. Bueno, igual podemos terminar y bueno, agradecerte más una vez, José. Muchas gracias por la charla, por la provocación, por todo, ¿no? Y decirte que igual, bueno, que tiene cosas buenas también la pandemia, que nos da la oportunidad de hacer esto de una manera más, perdón, ¿no? ¿Lo ves? La pandemia nos deja a veces más cercanos por el tema del digital. También esta es una oportunidad, ¿no? Tú estuviste aquí con nosotros hace más de año ya, y esto es una oportunidad de volver y hablar, y quizá podemos hacer esto más veces, porque esto sí sería muy interesante, no solamente para mí, que te veo más así y te lo encuentro, pero también para cambiar las cosas. Me gustó mucho
este final de una conversa, a percibir que nosotros estamos muy como en un momento de discusión de nuestra profesión, de nuestra actuación, ¿no? Y es igual ahí en Chile, los cuestionamientos son los mismos, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos a reinventarnos? Y esto tiene mucho que ver con lo que está hablando, porque yo creo que la arquitectura va a ultrapasar la idea de la construcción y llegaremos a muchas otras disciplinas y nos añadir, de una manera colaborativa vamos a juntarnos con otras disciplinas y de esta manera seguiremos vivos, ¿no? Como arquitectos, más do que propiamente de la manera que como nos enseñaran. Entonces yo creo que esta charla tiene mucho que ver con esto. Pasamos por un montón de temas y fue muy, muy, muy rico y tenemos mucho a agradecerlo. Nada, pues gracias, Gurián. Y nada, les dejo abierta como la invitación a que quizás nos podamos juntar en otra instancia, quizás más horizontal. A lo mejor nosotros dentro de unos mes y medio, 2 meses, vamos a tener nuestra etnografía de las ollas comunes como más consolidada y probablemente sería bonito poder generar un intercambio. A lo mejor podemos hacer una instancia en donde seleccionamos ustedes unos grupos que presentan, independientemente que sean de segundo año, y los de nosotros son tercero, cuarto, algunos de segundo, pero podríamos generar un ámbito de discusión en torno justamente a esos trabajos. Creo que Perfecto. Lo importante es como enriquecer la práctica y el aprendizaje, así que los dejo abierta ahí la invitación y la podemos gestionar en los próximos meses. Perfecto. Perfecto. Estaría E muy aproveito bien, José. de terminar, de reforçar para todo mundo o convite do seminário. O seminário é na próxima semana, não, Sí, José? es el martes. Estamos a la misma hora con Brasil, así que a las 9:30 de Sao Paulo comienza. Yo les voy a enviar toda la info a través de Eduardo Gurián y nada, pues bienvenidos ahí a participar. Vai ser demais. A gente recebendo isso, eu passo para vocês. A gente concentra no grupo, nesses grupos dos alunos e a gente passa a informação para a gente poder somar. Né? O que der para ser visto ao vivo a gente vê e o que tiver em horário de aula depois dá para assistir porque vai ficar gravado no canal do YouTube. Feito? Perfeito. Pedro, Gui? Isso aí. É isso aí, José. Muitas graças mais uma vez. Muito obrigado. Espero encontrar mais vezes. Sin duda, Pedro. Gracias, José. Um por abraço. todo. Ya, Guillermo. Muito E obrigado a todos aí pela participação. maravilha. Muito Un bem. saludo a todos. Pues, y un abrazo. Seguimos ahí. Cuídense y seguimos. Abrazo, bottom.